Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14, tiene como título Jesús sana a la suegra de Pedro, a Carmencita. Dice de esta manera la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a orar, le invito a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor Santo. Eres todopoderoso y Rey de gloria, que vives por los siglos de los siglos. En esta noche, maravilloso Espíritu Santo, tú eres el Señor de la palabra, eres el Señor nuestro y especialmente nuestro Salvador y nuestro Sanador, Señor. Espíritu Santo, como tú quieres hacer, como tú quieres glorificarte, rogamos que tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, obre de manera especial y de manera sobrenatural. En el nombre santo de Jesús, amén y amén. Este es uno de los episodios donde Jesús manifiesta su poder, pero más que su poder manifiesta su amor, su compasión, su misericordia. Hay otros milagros antes que podemos encontrar, antes de la suegra de Pedro. Y cuando miramos entonces en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 8, encontramos que Jesús baja del monte, porque estamos saliendo del sermón del monte, de la bienaventuranza, que comienza en el capítulo 5, y Mateo nos dice que Jesús subió al monte y allí dio este sermón. Y ahora nos va a decir que bajó del monte y se encuentra pues con un paralítico, con un leproso, que está allí. Y este leproso implora el favor, implora la misericordia del Señor para ser sanado. Y luego Jesús también sana al siervo de un centurión. Y luego de esto, entonces, entra a la casa de Pedro. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Marcos, en el libro de Lucas. Y aquí dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama. Y Lucas nos dice que la fiebre era muy alta. Tenía una fiebre muy alta. Pues como médico, él da un dictamen y lo que está tratando de decir que no es una fiebre natural. No es una fiebre natural lo que tenía la suegra de Pedro, sino que puede ser, pues no era un resfriado, no era de pronto una gripe, no era quizás esto, pudo haber sido un paludismo, pudo haber sido una malaria, pudo haber sido un dengue, no sabemos. En ese tiempo pues no habían aparatos especiales como ahora para medir la fiebre ni todo eso, pero él dice que era muy alta. Lo que está tratando de decir es que no era una fiebre común o una fiebre cualquiera. Pues Mateo también trata de decirlo, pero él lo que dice es que estaba postrada en cama por causa de la fiebre. Y hay algo muy especial que podemos ver allí. Aquí no nos cambia el tema, nos dice que luego de bajar del monte, pero Lucas nos dice que luego que salieron de la sinagoga, nos habla de que estaban en una sinagoga.
entonces fue a la casa de Pedro. Y se dice que los judíos, luego de estar en una sinagoga, se reunían 2 o 3 familias y se iban para una casa y allí compartían comida, allí pasaban un rato, compartían. Y en lo más posible, Lucas está tratando de decir que Jesús fue con otras familias, porque nos da otros detalles, a compartir en lo más posible un alimento. Pero como lo podemos ver aquí, es muy posible que sí fueran a compartir un alimento. Nos da también un pequeño detalle. Pero hay algo muy importante antes de ver todo esto, es que son 3 milagros, y luego de estos 3 milagros Jesús va a hablar de lo que cuesta seguir, de los que quieren seguir al Señor, pero continúa Él obrando y sanando. Y en primer lugar encontramos a un hombre que era leproso, Las personas leprosas en ese tiempo eran personas que en cierta forma perdían la comunión con su familia, perdían la comunión con sus amistades por causa de esta enfermedad que era contagiosa, y tenían que mantenerse fuera de su casa, fuera de su familia, incluso fuera de la ciudad. Que los ayudaban, sí, les ponían a la orilla de los caminos, les dejaban comida para que ellos comiesen, para que bebiesen, les dejaban, pero ellos tenían que estar fuera, tenían que estar apartados, tenían que estar separados por causa de la enfermedad. Digamos que eran personas marginadas, eran personas que se tenían hechas a un lado por causa de una circunstancia que ellos estaban enfrentando. En este caso era una enfermedad contagiosa por la que se le impedía también a la gente acercarse a ellos, porque inmediatamente se les daban el dictamen, ellos tenían que gritar que estaban inmundos y para que las personas se apartaran, para ni siquiera pasar cerca de ellos. Y en lo más posible, pues vivir en esta condición, nosotros los seres humanos estamos hechos y estamos creados para convivir con personas. Estamos creados para relacionarnos con las demás personas. Y yo pienso que una de las cosas más terribles y un castigo que un ser humano puede vivir es estar aislado. Porque nosotros hablamos, conversamos, compartimos, decimos lo que sentimos, pero cuando uno no está aislado de las personas, no puede compartir, no tiene a quien contarle, no tiene a quien decir, lo que puede causar dentro de pronto mucho dolor, mucha angustia, mucha soledad. Y en lo más posible, este leproso estaba viviendo esa situación, alguien que está desechado de la sociedad. El segundo milagro es el siervo de un centurión. Este hombre no era judío. Y cuando normalmente tenían las leyes del templo, personas que no fueran judías no podían entrar y estar en un lugar privilegiado donde estaban los hombres en el momento cuando iban a ofrecer sus sacrificios, cuando iban a gozarse, cuando iban a las fiestas. Ellos no podían estar en un lugar privilegiado, sino que había un lugar que se llamaba patio de los gentiles y también estaba afuera. Entonces vemos 2 hombres, 2 milagros con dos coincidencias también de ser marginado, de ser hecho a un lado. Y en este caso, pues también está la suegra de Pedro, que la suegra de Pedro también, por consiguiente, las mujeres tampoco podían estar en la congregación y en la parte de adentro. También había un patio, un lugar. Entonces estos 3 milagros se le hacen a 3 personas que están en cierta forma marginadas, en cierta forma desechadas, están en cierta forma hechas a un lado, y pues por las leyes, por la cultura, por lo que ellos manejaban. Pero aquí lo que el Señor nos muestra es que Él pues está mucho más allá de una cultura, está mucho más allá de una ley, está mucho más allá de algo que se haya aprobado en algún momento, se haya estipulado. Y lo que nos está mostrando
es una cercanía de Dios hacia el hombre. Nos narran el primer milagro, que Jesús llega donde está el leproso y le dice: quiero, sé limpio. Se acerca a él. Jesús está hablando con un hombre que es leproso, con un hombre que está enfermo, con un hombre que está contaminado, se puede decir de esa manera. Entonces Jesús se acerca y habla con él tranquilamente, y dice que este hombre llegó y se postró delante del Señor. Se postró en lo más posible, fue muy cerca, y él le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y en aquel momento aquel hombre recibió su sanidad. ¿Qué nos muestra? Que el amor de Dios, que el amor del Señor está por encima de todas las cosas, que el amor de Dios hacia el hombre está por encima de cualquier ley, está por encima de cualquier aprobación. El amor de Dios es la manifestación más grande que ha tenido hacia el ser humano, y que sin importar circunstancia, sin importar que el hombre esté desechado, que el hombre no se ha tenido en cuenta, que el hombre esté hecho a un lado, quizás por la sociedad, por la gente, quizás el abandono de su familia, pues Dios no es ajeno a la situación del hombre, y siempre el Señor va a acercarse al hombre, al ser humano. Y eso nos muestra aquí estos milagros y esta acción de Jesús para con ellos, y lo hace mover, lo hace mover. Una de las cosas que hace que Jesús se mueva a hacer un milagro, se detenga en algunas ocasiones. Cuando Jesús iba caminando y el ciego Bartimeo comenzó a clamar. El ciego Bartimeo también era un hombre que no tenía, no era muy aceptado por la sociedad. Pues una persona que padecía un mal en Israel para la época era considerada como alguien que estaba siendo castigada por Dios por un pecado. Por consiguiente, se miraba con desprecio, se miraba en esas condiciones. Pero cuando este hombre clamó, Jesús se detuvo para escucharle, porque Jesús actúa diferente a como puede actuar el hombre. Mientras otros miraban para señalar, el Señor viene para resolver la situación que estas personas tenían en el momento. Ahora Jesús ha hecho el milagro del hombre leproso, ha hecho la obra, y este hombre quedó libre, y el Señor le dice: ves, muéstrate al sacerdote. El propósito era para que él fuera reintegrado nuevamente a la sociedad, a la familia. Entonces Jesús resuelve el problema grande que tiene este hombre, que es su lepra, que es su problema por lo cual él estaba desechado. Y es la obra que hace el Señor. No importa qué problemas nosotros vivimos, no importa cuál es la circunstancia que nosotros pasamos en un determinado momento, no importa cómo nos miren, no importa cuál sea la situación, quizás con la familia, quizás con los vecinos, quizás con la sociedad, no importa cuál sea el problema. ¿Sabe qué es lo más importante? Que ese problema el Señor Jesús quiere resolverlo. Ese problema el Señor Jesús quiere tomarlo, y Dios quiere nuevamente levantarte y darte el valor que realmente tú tienes. Ahora está aquí en casa de Pedro, y su suegra está enferma. Y nos muestra algo muy importante, algo muy importante. Es muy posible que ellos hayan ido a una comida, y cuando uno lo invitan a una comida, ¿qué es lo primero que uno hace? Llega, y si va a la comida, acercarse a la mesa, ¿cierto? Para ser servido, para que le den sus alimentos. Pero hay algo muy importante, es que Jesús llega y inmediatamente pues se entera que la suegra de Pedro está enferma. Y Jesús hace a un lado aquel momento de compartir. Jesús hace a un lado aquel momento
de compartir los alimentos, no toma como primer lugar atender los alimentos, atender la comida o la especialidad de él ser atendido. No fue lo más importante para él. ¿Sabe qué fue lo más importante? El ir donde estaba esta mujer enferma para sanarla. El Señor llega donde estaba ella porque se compadece. Aquí nos dice Mateo que ella estaba postrada en cama. De hecho, no podía levantarse, pues no sabemos cuántos días llevaba allí, cuántos días llevaba postrada, cuántos días llevaba enferma. Lo más importante es que a ese lugar llegó no cualquier invitado, llegó el Rey de Reyes, llegó el Señor de Señores, el que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, el que tiene el poder para sanar, el que tiene el poder para libertar, el que tiene el poder para restaurar. Había entrado esa noche allí a ese lugar. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que si hay algo especial para Dios, es el hombre, el ser humano. Muchas veces nosotros somos despreciados por la familia. Muchas veces somos despreciados por amigos, por enemigos. Muchas veces somos despreciados para la sociedad. Pero quiero decirte que para Dios tú tienes un gran valor de importancia. Para Dios tú eres importante. Tan importante eres que el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tu vida, por ti. Y es lo que está haciendo el Señor. En este momento Él no está interesado si la comida está deliciosa, si la comida se va a enfriar. Él está interesado ampliamente en que esta mujer fuera sanada. Yo dije que se llamaba Carmencita, yo no sé cómo se llama. Aquí no dice cómo se llamaba, solo dice que era la suegra de Pedro. Pero el Señor se inclinó a ella. Y hay algo muy importante que mueve a Jesús a hacer un milagro. Y lo que lo hace mover es la compasión. Cuando Jesús entró a Naín y vio que el hijo de una viuda se había muerto y que esta mujer lloraba desgarradamente, estaba en medio de ese dolor porque su hijo había muerto y lo iban a enterrar. Jesús se acerca a ella, pero antes de acercarse dice que Jesús se compadeció de ella. Jesús sintió dolor por ella, y es lo que el Señor siente por el hombre. Cuando estás en un problema, cuando estás en una circunstancia, aunque tú no creas, el Señor está pensando en ti. El Señor tiene sus ojos puestos sobre ti y el Señor tiene compasión. El Señor entra hasta esa habitación allí donde está la suegra de Pedro y la mira con compasión, la mira con esa compasión, con ese amor, y extiende su mano inmediatamente, sin importar por qué causa era la fiebre. Y le toma su mano, y una vez le toma su mano, inmediatamente esta mujer fue sana, la fiebre le dejó. Porque cuando Dios llega al hombre, Dios trae sanidad, Dios trae restauración, Dios trae salvación, Dios trae vida eterna sobre el hombre. Ahora esta mujer que estaba postrada se levanta inmediatamente, y aquí dice que comenzó a servirle. Esta mujer no podía levantarse, esta mujer no podía hacer nada, pero luego que el Señor le toca, un toque del Señor fue suficiente para que ella pudiera levantarse. Inmediatamente comenzó a servir. En lo más posible atendió a todas las personas, a todos los invitados que estaban allí en ese lugar. Esa es la obra que hace el Señor. Ahora esta mujer está sana, y esta mujer comienza a servir inmediatamente a Dios. El Señor obra milagros porque Él es soberano en primer lugar. Pero el Señor hace milagros para que nosotros conozcamos su poder. Y el Señor hace milagros para que nosotros también le podamos servir. Así como esta mujer comenzó a servirle en el instante, así también el Señor quiere obrar. Y cada vez que Dios obra en tu vida, pues cada vez que Dios obra en tu vida, está pidiendo que tú puedas servirle.
ha manifestado su poder, su amor y su compasión. Y en este momento Jesús manifiesta su amor, manifiesta su compasión a esta mujer. Y ella supo aprovechar la compasión del Señor, que es una cosa muy importante. Ella supo aprovechar, ella entendió por qué el Señor llegó a ese lugar. ¿Para qué llegó a ese lugar? Inmediatamente ella comenzó a servirle. Cuando nosotros estamos en una circunstancia, en un problema, y la mano de Dios viene sobre nosotros, es con el propósito que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer a través de esa circunstancia que el Señor ha quitado de nuestra vida, para que también de igual manera podamos disponer nuestro corazón al servicio del Señor y podamos aprovechar esa gracia que Él nos ofrece. Aquí le ofrece su gracia, le ofrece su amor, le ofrece su compasión, y ella la aprovecha. Ella tomó la decisión de servir al Señor. Y sigue diciendo el texto: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra los echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Entonces mire que luego que sana a la suegra de Pedro, pues como que se regó. Usted sabe que siempre hay personas que son comunicativas, y como que la gente comenzó a comunicar que llegó un hombre allí a la casa de Pedro que sanó a la mujer que estaba enferma. Y trajeron muchas personas. Aquí dice que estaban endemoniados y enfermos, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Fue una noche plenamente de milagro. Y la suegra de Pedro no solamente está sirviendo al Señor, sino que también comienza a ver los milagros y la mano de Dios obrando aquel día, aquella noche. Antes no podía hacerlo porque estaba postrada. Ahora que el Señor la ha levantado, ella puede ver la gloria de Dios y la manifestación del Señor. Y dice el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí hay algo muy importante cuando Mateo dice esto, porque él quiere hacer entender que este es el Mesías prometido. Este es el siervo sufriente del cual había hablado Isaías capítulo 53 versículo 4, donde nos cita exactamente el texto que dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades. Pero hay algo muy importante dentro de esos textos. Dice que Él fue herido por nuestra causa y fue molido por nuestra rebelión. Dos cosas importantes: fue herido por nuestra causa y molido por nuestra rebelión. Y cuando nos habla de esa rebelión, cuando nos habla es el pecado que todo ser humano y que toda persona trae por generación. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron delante de la presencia del Señor, y había una sola forma de Dios poder reconciliar al hombre y poder quitar el pecado y la maldición que vino con el pecado, que son todas las enfermedades existentes. Pues la lepra que este hombre tenía era efecto del pecado. La enfermedad del siervo del centurión, porque una vez que el pecado entró en el hombre, dice que entró la muerte, entraron las enfermedades, entró el dolor, entró el sufrimiento, entró la angustia a la vida del hombre juntamente con el pecado. Y el hombre estaba viviendo año tras año en esta condición. Y así como estaba este hombre leproso, esa lepra representa la condición del ser humano cuando está sin Dios. El pecado está sobre él y es como una lepra que consume el cuerpo, que hace que el cuerpo se haga llagas, que las carnes se caigan en cierta forma. Y también de igual manera
esta mujer representa la postración de una persona que aún no ha recibido el perdón de Dios en su vida, que aún no ha recibido el perdón de Dios. Pero también este milagro nos hace ver cómo Dios puede levantar al hombre de esa condición. Y aquí Mateo nos está diciendo que fue con aquel que un día fue a la cruz. En esta ocasión, cuando se escribe, ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Y el propósito de la muerte de Cristo en aquella cruz es exactamente para perdonar en primer lugar nuestros pecados, para que el hombre sea reconciliado con Él, para levantar al hombre de la condición de postración que tiene por causa del pecado, de la consecuencia de la muerte que ha venido sobre el hombre, porque el hombre murió espiritualmente el día que desobedeció a la presencia del Señor. Y la presencia de Dios lo que hace es darle vida, como le dio vida a aquella mujer que estaba postrada en cama. Y el propósito de Dios es levantar al hombre de esa condición. Por eso dice que Él mismo llevó nuestros pecados, Él mismo llevó nuestras dolencias. Él lleva la causa del pecado y lleva las consecuencias del pecado en aquella cruz. Y mire qué importante que todo lo que el hombre tiene que hacer es poner su mirada en Jesús como el Salvador, poner su mirada en Jesús como la única solución para poder salvar su alma de sus pecados, para que su vida de igual manera sea restaurada, pero también para quitar las consecuencias de aquel pecado que son las enfermedades que han venido. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene dos direcciones. Número uno, perdonar el pecado. Ese es el sacrificio de Cristo. Y número dos, llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y así como el Señor está interesado en hacer un milagro, en llevarse una enfermedad, el Señor está interesado en darnos vida a través del perdón cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Entonces, aquí Él está diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios está interesado en sanar al hombre, al ser humano, pero Dios está mucho más interesado en sanar el alma del hombre, en otorgarle el perdón. ¿Y en quién se centra el Señor mucho más? En aquellas personas que se sienten solas, en aquellas personas que se sienten vacías, en aquellas personas que sienten que no cuentan con alguien, en aquellas personas que en cierta forma están desechadas. A eso se acerca el Señor. Mire que a los tres que ha sanado en estos episodios son personas que en cierta forma estaban marginadas, estaban desechadas, estaban allí postradas. Y quiero decirle algo muy importante. Muchas veces nosotros tenemos necesidades. En algunas ocasiones estamos agobiados por alguna enfermedad. Y hay enfermedades que son absolutamente de muerte. Y ese no es el gran problema del hombre. Cuando el hombre es reconciliado con Dios, el hombre resuelve el 95% de sus problemas. Entonces, el problema no es el problema. El problema no es lo que yo estoy viviendo. El problema no es la enfermedad. El problema no es la crisis. Ese no es mi gran problema. Mi gran problema es la necesidad que tengo del perdón del Señor. Y cuando yo tengo el perdón del Señor, cuando yo estoy reconciliado con el Señor, a través de su perdón, entonces el 95% de mis problemas se solucionaron. Y luego este 5%, Dios lo puede hacer haciendo un milagro. Dios lo puede hacer cambiando tu situación. Dios lo puede hacer cambiando tu circunstancia, cambiando el problema que tienes. Simplemente lo que tienes que hacer
es poner tu mirada en el Señor. Entregar tu vida, confesar, porque es necesario. En primer lugar, reconocer que somos seres pecadores. Así nunca usted haya hecho nada aparentemente malo. El hombre trae un pecado original. Y la Biblia dice que las mejores obras de un hombre, de un ser humano, son como trapo de inmundicia. Hablando de pecado. Es pecado. Las mejores obras, porque no es por obra que el hombre se salva. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros reconozcamos que tenemos un problema, y el problema se llama pecado. Segundo, que confesemos nuestro pecado delante de Él. Tercero, pidamos perdón por nuestro pecado y pidamos a Cristo que viva en nuestra vida. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nuestra vida va a ser diferente. Dios va a cambiar totalmente el rumbo que teníamos. Dios va a cambiar muchas situaciones y no significa que no vamos a tener problemas. Sí los vamos a tener, pero vamos a tener un Dios poderoso que va a estar con nosotros y nos va a ayudar en cada problema y en cada circunstancia. El problema es que cuando luchamos solos, nunca vamos a solucionar, porque hay problemas que nosotros no podemos solucionar. La solución la tiene el Dios Todopoderoso, el Señor de señores. En esta noche quiero dejar aquí esta reflexión y quisiera hacer una oración. Si alguien está conectado en este momento o de los que están aquí en este lugar y quisieran entregar su corazón al Señor Jesucristo, voy a hacer una oración guía para usted. Simplemente yo le voy a guiar, la oración la va a hacer usted. Le voy a guiar en esta oración para que usted le abra el corazón a nuestro Señor Jesucristo, para perdón de pecados, para que su vida se reconcilie con Dios, para que usted reciba el don del Espíritu Santo en su vida, para que usted pueda caminar en salvación a partir de este momento, a partir de este día. Y Dios te puede ayudar con el problema, con la circunstancia que has venido lidiando. Lo que has estado enfrentando, Dios te puede ayudar. Quisiera que cerremos los ojos, vamos a hacer esta oración. Si hay amigos aquí en esta noche y quisieran hacerla, pues yo lo voy a guiar diciendo de esta manera: Señor Jesús, he oído tu palabra y reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Confieso hoy mis pecados, reconociéndome pecador y pidiéndote a ti que me perdones mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida. Guíame a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocerte, ayúdame a entenderte, porque quiero ser guiado y dirigido por ti. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera saber si alguien hizo esa oración esta noche. Si alguien hizo la oración, no tenga pena, no tenga temor. Quisiera hacer una oración especial por usted. Si usted hizo esta oración conmigo, o si usted necesita en esta noche que oremos, pues puede venir y pasar a este lugar. Vamos a orar. Ese mismo Señor que estuvo allí en la casa de Pedro para sanar su suegra, ese mismo Señor que tocó al leproso para sanarlo, ese mismo Señor está aquí en esta noche. Ese mismo Señor está aquí en esta noche para sanar, está aquí para libertar. Aquel que libertó a los que estaban oprimidos por obras del maligno, el Señor está aquí en esta noche para libertarle también de igual manera, para sanarle. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Oremos. Dios que estás en el cielo, glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te damos gloria.